Mucho antes de que el diluvio limpiara la tierra, antes de que la ley fuera dada a Moisés, antes de que algún profeta hablara a los reyes, vivió un hombre que nunca murió, Enoc. Lo que él presenció fue tan devastador, tan preciso y tan sagrado que sus escritos fueron ocultados por generaciones. Pero no fueron sellados para siempre. Según la tradición antigua, fueron preservados para un tiempo en el que el mundo los necesitaría más. Ese tiempo es ahora. El libro de Enoc describe 7 revelaciones proféticas, 7 eventos globales y patrones espirituales que marcarían la era final de la humanidad antes de la intervención divina. Enoc vio a seres celestiales caer en rebelión, conocimientos prohibidos corromper a la humanidad, el orden de la creación desmoronarse, el juicio aumentar en oleadas y una división final entre los justos y los malvados. Pero lo más escalofriante de todo fue que vio el regreso del Hijo del Hombre para ejecutar justicia y el surgimiento de un nuevo orden justo que jamás sería sacudido. Estas no eran metáforas poéticas destinadas a inspirar, eran planos divinos del futuro que ahora se están desplegando ante nuestros ojos y hoy están siendo cumplidos con una precisión asombrosa. En este video examinaremos las 7 profecías de Enoc que se están cumpliendo ahora mismo, no algún día, sino en esta generación. Mientras ves este mensaje, te animo a involucrarte de él. Me gusta al video si la verdad resuena en ti, deja un comentario abajo para compartir tus ideas. Suscríbete al canal para más contenido como este y compártelo con otros que necesitan ver lo que está ocurriendo. Esto no es especulación, esto no es coincidencia, esta es profecía cumpliéndose en tiempo real y ahora más que nunca el mundo debe prestar atención. Pero mucho antes de que llegaran las aguas del diluvio, ya había comenzado algo mucho más peligroso. Una rebelión cósmica que desataría conocimientos prohibidos sobre la tierra. Según el antiguo libro de Enoc, hubo un momento en la historia primitiva que alteró el curso de la creación misma, una rebelión no de hombres, sino de seres celestiales. Mucho antes de que el gran diluvio lavara la tierra, antes del llamado de Abraham o de la entrega de la ley a Moisés, los cielos fueron quebrantados por un acto catastrófico de desafío. Todo comenzó en los días de Jared, cuando 200 ángeles conocidos como los vigilantes observaron a las hijas de los hombres y eligieron el deseo por encima del deber. Designados por Dios para vigilar y proteger, traicionaron su asignación celestial, descendieron sobre el monte Hermón y hicieron un pacto para satisfacer su lujuria, sin importar el costo. Estos ángeles, una vez santos, desafiaron su naturaleza divina al unirse con mujeres humanas, no solo iniciando una rebelión espiritual, sino también desatando una corrupción biológica. De estas uniones nacieron los Nefilim, gigantes híbridos con una fuerza inmensa e insaciables apetitos. Devoraban no solo recursos, sino también justicia, esparciendo caos, derramamiento de sangre y temor por toda la tierra. Pero quizá el peligro mayor no fue su violencia física, sino la transmisión de secretos celestiales a un mundo no preparado ni digno. Estos ángeles caídos comenzaron a enseñar a la humanidad lo que las escrituras describen como conocimientos prohibidos, verdades ocultas reservadas para el reino divino, ahora convertidas en armas de rebelión. Azazel enseñó la creación de armas y herramientas de guerra, dirigiendo las manos humanas hacia la violencia. Semjasa reveló encantamientos y hechicería puertas hacia la manipulación demoníaca. Otros vigilantes enseñaron astrología, interpretando el movimiento de los astros para predecir el destino, e introdujeron artes seductoras, cosméticos y farmaqueia que distorsionaban el diseño natural de Dios. Transmitieron conocimientos destinados al orden y los retorcieron en instrumentos de corrupción y con. Esto no era sabiduría, era brujería. No era iluminación, sino contaminación. Con este conocimiento ilícito, la humanidad fue llevada más profundamente hacia el orgullo, la autoidolatría y la idolatría. Lo creado comenzó a imitar al Creador, no en obediencia, sino en oposición. Enoc, un hombre justo en una generación corrupta, fue llevado por Dios y se le mostró la consecuencia total de esta transgresión. Vio cómo la tierra gemía bajo el peso del conocimiento corrompido. Presenció cómo el orden divino se desmoronaba mientras el hombre, instruido por rebeldes, reclamaba un trono que nunca le pertenecía. Y ahora, miles de años después, la profecía de Enoc está resurgiendo no como un mito, sino como un espejo de nuestra era presente. El surgimiento del conocimiento prohibido ha regresado,
esta vez no con forma angelical, sino con brillo tecnológico. La inteligencia artificial ahora imita la conciencia. Las tecnologías de edición genética buscan reescribir el plano humano. El transhumanismo propone fusionar al hombre con la máquina, prometiendo inmortalidad mediante la innovación. Lo que los vigilantes comenzaron, la ciencia moderna lo está continuando buscando trascender la ley natural, redefinir lo que significa ser humano y tomar la creación en nuestras propias manos. Pero así como en los días de Jared, este conocimiento no trae vida, trae juicio. Las líneas entre creación y corrupción, sabiduría y brujería, progreso y orgullo, están siendo borradas nuevamente. Lo que antes era prohibido, ahora se ha normalizado. Se mercadea, se celebra y se institucionaliza. La primera profecía de Enoc advierte que cuando la humanidad busca poder semejante al de Dios sin temor de Dios, la destrucción siempre sigue. No estamos presenciando la evolución humana, estamos viendo el surgimiento de otro juicio divino. Y si el patrón se mantiene, la caída ya no está lejos, ya ha comenzado. Pero lo que Enoc vio iba aún más profundo. Detrás de esta caída había una guerra antigua, una rebelión celestial que oscureció la creación mucho antes de que el hombre caminara sobre la tierra. Cuando Enoc fue llevado más allá del velo del mundo visible, se le mostró una verdad aterradora que sustentaba. La caída de los vigilantes, una verdad mucho más antigua y amplia de lo que la mayoría podría imaginar. Enoc entendió que la rebelión en el monte Hermón reflejaba un conflicto mucho más antiguo. Una guerra celestial que había estallado en el cielo mucho antes de que la humanidad fuera creada. Enoc llegó a comprender que en los albores del tiempo un ángel poderoso identificado más tarde en las Escrituras como Satanás se levantó en desafío contra la autoridad del Altísimo. Su ambición no era simplemente independencia, sino supremacía. Deseaba el trono de Dios y convenció a una tercera parte del ejército angelical para que lo siguiera en su insurrección. Esta rebelión espiritual fracturó el orden perfecto del cielo, y aunque estos seres caídos fueron expulsados, su guerra no terminó, simplemente cambió de reino. Ya sin poder librar una guerra abierta en el cielo, redirigieron su furia hacia la tierra, buscando corromper a los portadores de la imagen de Dios, la humanidad. La caída de los vigilantes fue una extensión de esta estrategia. Estos seres que alguna vez fueron santos, ahora engañados y envalentonados por el antiguo adversario, introdujeron tanto la corrupción de la carne como la contaminación de la verdad. Enoc fue testigo de los efectos del largo alcance de esta caída celestial. Vio tronos divinos derribados, reinos celestiales eclipsados por la sombra, y una vasta red de desorden espiritual extendiéndose como un cáncer por toda la creación. El mundo ya no estaba gobernado únicamente por lo visible, se había convertido en un campo de batalla de poderes y principados invisibles. Una de las revelaciones más perturbadoras que Enoc recibió fue sobre los espíritus desencarnados de los Nefilim, los híbridos nacidos de ángeles y humanos. Debido a que no eran completamente divinos ni completamente humanos, estos espíritus fueron negados tanto del cielo como del sepulcro. Condenados a vagar por la tierra, se convirtieron en lo que ahora llamamos demonios, entidades inquietas, hostiles, empeñadas en influir, atormentar y engañar a la humanidad. Susurraban en las mentes de los gobernantes, incitaban la idolatría global e incrustaban ideologías torcidas profundamente en el tejido de las civilizaciones humanas. Y aún después de que el diluvio borrara sus formas físicas, sus espíritus permanecieron vagando, adaptándose, incrustándose aún más en las estructuras de... Enoc vio que la oscuridad no se extinguiría fácilmente. Mutaría a través de las generaciones, evolucionando con la cultura y ocultándose bajo el lenguaje del progreso. Se le mostró cómo las fuerzas espirituales se infiltrarían en gobiernos, religiones, instituciones y economía. El mal, comprendió, no era simplemente una cuestión de malas decisiones o biología defectuosa. Era orquestado por fuerzas malévolas que habían guerreado contra Dios desde el principio. Esta profecía no podría ser más relevante para nuestra era. En un tiempo donde la verdad es subjetiva, la moral es fluida y el discernimiento espiritual es escaso, estamos presenciando la maduración de aquella antigua rebelión.
Lo que antes se arrastraba en las sombras ahora gobierna desde los escenarios. El engaño ya no se oculta, se exhibe. La luz falsa se disfraza de iluminación. Y los antiguos poderes espirituales se han rebrandeado a través de ideologías modernas, movimientos y tecnologías. Se nos dice que creamos que el mal es bueno, que la confusión es libertad, que la rebelión es... La segunda profecía de Enoc no es una alegoría, es un diagnóstico. La oscuridad espiritual que comenzó con una guerra en el cielo ahora ha saturado la tierra. Está detrás del colapso de las familias, de la erosión de la verdad, de la glorificación de la violencia y del auge de la anarquía. La batalla entre la luz y la oscuridad ya no está confinada al reino espiritual, se está desarrollando en el escenario de la historia humana, en nuestras calles, escuelas, entretenimiento e incluso en muchos púlpitos. Esta es la gran revelación, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra los gobernantes, autoridades y fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. Y la guerra que Enoc presenció hace miles de años ahora está alcanzando su hora más crítica. Mientras Enoc era llevado a través de los cielos, descubrió que el cosmos mismo daba testimonio del orden divino y que incluso las estrellas temblarían cuando ese orden fuera quebrado. Entre las revelaciones más sobrecogedoras otorgadas a Enoc se encontraba un viaje guiado a través de la vasta arquitectura del universo. Conducido por guías angelicales a través de los niveles del cielo, Enoc observó que el universo no era una extensión caótica, sino un sistema meticulosamente ordenado, gobernado por una inteligencia divina. El sol, la luna y las estrellas no ascendían ni descendían por azar. Sus trayectorias eran deliberadas, mapeadas, sostenidas y calibradas por el mismo Dios. Cada cuerpo celeste operaba en caminos designados, mantenido por la supervisión de ángeles santos asignados para velar por los astros. Sus movimientos no eran solo físicos, sino también proféticos, declarando señales y estaciones con intención. Enoc llegó a entender que el cosmos no era simplemente un escenario para eventos naturales. Era un reloj viviente de justicia divina. Las constelaciones, los ciclos solares, los ritmos lunares, todos eran parte de un lenguaje celestial mediante el cual Dios comunicaba sus tiempos y sus juicios. La creación misma latía con orden, y ese orden reflejaba el carácter mismo del Creador, inmutable, preciso y soberano. Pero entonces a Enoc se le mostró lo que sucedería cuando ese orden fuera. Vio el futuro colapso de la armonía cósmica un día cuando la luna ya no brillaría en su tiempo, cuando las estrellas caerían de sus órbitas y cuando el sol sería cubierto por una oscuridad antinatural. Él previó señales en los cielos que aterrorizarían a las naciones, fenómenos celestiales que perturbarían no solo la naturaleza, sino también la comprensión humana. El cielo, que alguna vez fue un lienzo de pacto y paz, se convertiría en un cartel de advertencia divina escrito en fuego y sombra. Estas señales no serían aleatorias, indicarían que la corrupción espiritual en la tierra había alcanzado tal profundidad que incluso los cielos responderían con convulsión. Esto no es mera metáfora. En nuestra generación, la profecía de Enoc está cobrando vida con una precisión asombrosa. Las anomalías celestes están aumentando, lunas de sangre alineadas con las fiestas bíblicas, eclipses solares oscureciendo la tierra en un silencio inquietante y cometas errantes que despiertan asombro global. Lluvias de meteoritos, cometas errantes y súbitas conjunciones planetarias capturan la atención del mundo. El campo magnético de la Tierra está cambiando, los polos están tambaleando. Los astrónomos reportan perturbaciones que no pueden explicar completamente. Incluso más allá de las estrellas, el clima mismo se está desmoronando. Los patrones meteorológicos se comportan de forma impredecible. Los desastres naturales golpean con creciente frecuencia e intensidad. La creación gime, tal como más tarde escribiría el apóstol Pablo, esperando la redención. Pero Enoc lo vio primero y dejó en claro que no eran solo eventos científicos, eran indicadores espirituales, marcaban el desmoronamiento del orden celestial, resultado directo de la rebelión de la humanidad en la tierra. Sin embargo, la sociedad moderna mira hacia arriba y no logra discernir el mensaje. Lo que Enoc vio como advertencia sagrada ahora se descarta como coincidencia o mito. Hemos perdido el lenguaje de los cielos, pero las señales permanecen.
no hablan solo de inestabilidad natural, sino de un juicio venidero. Los cielos, antes serenos y estables, ahora están sonando una alarma. Y la tercera profecía de Enoc permanece como una verdad resonante para esta misma hora. Cuando los cielos comienzan a temblar, no es solo la naturaleza reaccionando, es Dios hablando. Y la tierra debe preparar. Pero el juicio no se limitaría al pasado. Enoc previó otra purificación, no de agua esta vez, sino de fuego, disrupción y revelación espiritual. De todos los juicios registrados en las Escrituras, ninguno es más universalmente conocido que el gran diluvio, el cataclismo que borró a una generación corrupta y preservó solo a Noé y su familia. Pero lo que muchos olvidan es que Enoc, quien vivió antes del diluvio y fue llevado por Dios, vio que eso solo fue el comienzo. Se le mostró que el juicio divino no se limitaría al agua. Vendría una purificación mayor no a través de un único evento, sino mediante una serie de disrupciones calculadas que se desplegarían a través del tiempo y las naciones. Enoc profetizó que en los últimos días, una ola de ajuste de cuentas divino volvería a barrer la tierra no para aniquilar a la humanidad, sino para exponerla. Esta purificación futura no llegaría de una sola vez, sino que aumentaría en intensidad a medida que la humanidad endureciera su corazón. Previó pestes, incendios, hambrunas, colapsos económicos y disturbios civiles, una agitación global que desafiaría los falsos cimientos sobre los que la humanidad había construido su orgullo. Sería un desmoronamiento lento, uno que pondría a prueba cada sistema y revelaría cada ídolo oculto. Derribaría los imperios de la confianza humana y confrontaría la ilusión del control. A diferencia del diluvio, este juicio no destruiría toda carne, pero sí revelaría dónde se encuentra cada corazón. Sacudiría lo que debe ser sacudido, para que solo permanezca lo inconmovible. El propósito no sería castigar ciegamente, sino purificar deliberadamente. Enoc vio que en esta futura purificación la línea entre los justos y los rebeldes se volvería innegable. La era de la ignorancia terminaría y el enfrentamiento sería inconfundible, o rendirse al Creador o aferrarse a la ruina. Y ahora, al mirar a nuestro alrededor, el cumplimiento de esta profecía ya ha comenzado. Pandemias globales han humillado a naciones enteras, deteniendo al mundo y exponiendo cuán frágil es realmente nuestra civilización. Incendios arden a través de continentes con fuerza sin precedente. Terremotos sacuden lugares que alguna vez se consideraron estables. Inundaciones, sequías y tormentas parecen ahora implacables. Las economías están al borde del colapso. Los sistemas políticos se fracturan. La confianza en las instituciones se derrumba. Civilizaciones que antes se consideraban indestructibles se están desmoronando desde adentro. Esto no es un simple ciclo histórico, es orquestación divina. Cada disrupción arranca otra capa de ilusión. Cada crisis fuerza a la humanidad a elegir arrepentimiento o resistencia. Estas no son coincidencias de la naturaleza, son los primeros temblores de un ajuste de cuentas espirituales. La cuarta profecía de Enoc habla nuestro momento exacto en el tiempo. No estamos avanzando hacia una nueva era dorada de iluminación. Estamos siendo llevados hacia una temporada de confrontación divina. Dios no está en silencio, está sacudiendo la tierra para despertar a un mundo dormido. Los días de advertencias pasivas han terminado. La línea está siendo trazada no solo entre las naciones, sino entre las almas. Y así como el diluvio separó a Noé de un mundo moribundo, este juicio venidero separará a los que se inclinan ante el Creador de aquellos que persisten en la rebelión. Esto no se trata de destrucción, se trata de división. No para destruir la tierra, sino para purificarla, para que solo los justos permanezcan. Y entonces a Enoc se le mostraron los libros, los registros divinos donde cada corazón era pesado y la separación final entre los justos y los malvados era revelada. En una de las visiones más sobrecogedoras registradas en el libro de Enoc, el profeta fue llevado al mismo salón del trono celestial donde los registros eternos estaban siendo escritos. Vio los libros del juicio abiertos ante el rostro de Dios. Cada alma pasada, presente y futura estaba contabilizada, pero el registro no era solo de obras externas. Incluía cada pensamiento secreto, cada motivo oculto, cada lealtad del corazón. Nada se pasaba por alto, nada se malinterpretaba. En ese momento, Enoc fue testigo de la realidad espiritual, en la que toda la humanidad finalmente caería
en una de dos categorías: los justos, cuyos nombres serían preservados en el libro de la vida, y los malvados, cuya rebelión resultaría en un juicio irreversible. No había líneas borrosas, no existían zonas grises, no había terreno intermedio para los indecisos o tibios. Enoc vio con claridad lo que muchos hoy intentan ignorar: que toda persona está en un camino que conduce ya sea a la vida o a la destrucción. Y cuando llegue el juicio, no habrá lugar para dudar. Los escogidos serán protegidos y refinados como el oro que pasa por el fuego. Pero los que no se arrepientan, aquellos que resistieron la verdad y se aferraron al engaño, serán arrasados con total certeza. Esta antigua profecía ahora se desarrolla ante nuestros propios ojos. Vivimos en un tiempo de acelerada polarización espiritual. La división ya no es simplemente sobre sistemas de creencias o comportamientos, se trata de identidad. Las personas están siendo marcadas no con signos físicos, sino por la postura de su alma. Aquellos que pertenecen a Dios están siendo atraídos más profundamente hacia el arrepentimiento, la pureza y la verdad. Su hambre por la justicia está aumentando, anhelan la santidad, se oponen al engaño, incluso cuando les cuesta. Al mismo tiempo, los que están alineados con las tinieblas se están endureciendo aún más. Celebran abiertamente la perversión, se burlan de lo sagrado, distorsionan la justicia y retuercen la verdad. Lo que antes se hacía en secreto, ahora se exhibe a plena luz del día. Como fue profetizado, el amor de muchos se está enfriando, la iniquidad se está normalizando y el temor de Dios casi ha desaparecido del ámbito público. Pero detrás de todo este caos, algo mayor está ocurriendo. La quinta profecía de Enoc revela una separación divina en movimiento. Dios no solo observa, Él actúa. Está trazando una línea entre las ovejas y las cabras, entre el trigo y la cizaña, entre los fieles y los falsos. Y esta separación no espera hasta la otra vida. Comienza ahora, a través de decisiones, convicciones y carácter. Los escogidos están siendo sellados no con tinta ni tecnología, sino con obediencia, perseverancia y lealtad inquebrantable a la palabra de Dios. Los malvados, asimismo, se están sellando a sí mismos mediante el orgullo, la rebelión y el rechazo a la verdad. En esta hora profética, la neutralidad es una ilusión, el silencio es una posición. Cada decisión que tomamos ahora envía ondas a través de los pasillos de la eternidad. La línea que Enoc vio trazada en los cielos ahora está grabada en la tierra y se extiende hasta lo más profundo del corazón humano. Y así la pregunta se vuelve dolorosamente clara: ¿estás siendo escrito en el libro de la vida o estás vagando paso a paso hacia el juicio? En el centro de todo esto estaba uno como ningún otro. Enoc lo vio al Hijo del Hombre, resplandeciente en gloria, designado para juzgar al mundo con justicia. De todas las revelaciones dadas a Enoc, ninguna fue más profunda ni más profética que su visión del Hijo del Hombre. Mucho antes de Belén, mucho antes de los Evangelios, siglos antes de que Isaías o Daniel hablaran de un Mesías venidero, a Enoc se le mostró una figura radiante y eterna entronizada en el cielo, rodeada por multitudes de justos y ejércitos angelicales. Lo llamó el escogido, el Hijo del Hombre, elegido desde antes de la fundación del mundo para ejecutar el juicio divino y traer justicia a toda la creación. No era un ser creado, ni un simple profeta o ángel, sino un juez preexistente y glorificado, brillando más que el sol, con autoridad para juzgar a cada alma. Enoc lo vio sentado sobre un trono de gloria, donde los libros eran abiertos y las naciones convocadas. Ningún secreto estaba oculto, ningún motivo era pasado por alto. Cada palabra, cada acción, cada corazón quedaba expuesto. Esta figura divina no venía a reformar un mundo quebrantado, venía a purificarlo, a separar la luz de las tinieblas y la verdad del engaño con una finalidad eterna. Y lo que Enoc vio en forma simbólica, ahora lo vemos en plenitud a través de la persona de Jesucristo. Él es el Hijo del Hombre que Enoc anticipó, el que vino primero en humildad para ofrecer salvación, pero que regresará en majestad para administrar justicia. En su primera venida, cargó con el peso del pecado. En su segunda, llevará la espada de la justicia. Su regreso no será oculto en un pesebre, será cósmico. Los cielos se partirán, la tierra temblará, y ejércitos angelicales descenderán con él en gloria inigualable. Sin embargo, en nuestros días, esta profecía es cada vez más ridiculizada u olvidada.
La idea del juicio divino se ha vuelto ofensiva para una generación sumida en su propia moralidad. El regreso de Cristo es tratado como mito o reducido a metáfora. Incluso dentro de muchas iglesias, la imagen de Jesús ha sido remodelada, suavizada, reempaquetada, hecha más aceptable socialmente. Pero la sexta profecía de Enoc no puede ser diluida. Declara con certeza inconfundible que un juez real viene. Su trono no es simbólico. Su autoridad no es opcional. Y cuando Él llegue no habrá negociación, ni demora, ni escape. Todo lo que estamos presenciando en el mundo hoy, la polarización espiritual, el estremecimiento global, el aumento del engaño y la rebelión, nos está acercando a ese momento culminante. Cada profecía, cada advertencia, cada señal está convergiendo hacia el regreso del Hijo del Hombre. No regresará como maestro o filósofo. Vendrá como rey, como conquistador y como juez eterno. Y cuando lo haga, la única pregunta que importará será esta: ¿estás listo para presentarte ante Él? Y aun cuando la oscuridad alcanzó su punto máximo, a Enoc se le mostró una esperanza final, una nueva creación emergente, un reino justo que jamás será sacudido. Aunque muchas de las visiones de Enoc se centraban en el juicio, la rebelión y la destrucción, su revelación final apuntaba a algo mucho mayor, una restauración futura tan gloriosa que eclipsaba todo dolor ante él. Después de que las fuerzas de las tinieblas fueran juzgadas y los impíos arrasados, Enoc vio a un remanente santo preservado y reunido en una nueva montaña inconmovible. Se le mostró Sion, no la ciudad terrenal construida por manos humanas, sino el reino eterno preparado por el mismo Dios. Este era un reino sin pecado, sin muerte, sin corrupción. Era un mundo donde la justicia no solo existía, era la atmósfera misma de la existencia. En esta visión, Dios no permanecía distante ni velado. Él habitaba entre su pueblo, cara a cara, tal como siempre lo había deseado. El antiguo orden de dolor e injusticia había desaparecido. No más violencia, no más mentiras, no más opresión. En Sion, la verdad reinaba, la justicia nunca fallaba y cada lágrima era enjugada. Enoc vio una nueva creación, no abandonada, sino renacida, sanada, restaurada y gobernada por el Hijo del Hombre, quien ahora reinaba como rey con los santos a su lado. Esto no era escapismo, era el cumplimiento supremo de las promesas del pacto de Dios, la llegada de una civilización divina, donde los redimidos vivirían no solo en seguridad, sino en gloria, armonía y gozo eterno. La maldición del Edén había sido anulada, la rebelión de los vigilantes había sido vengada, la guerra espiritual había terminado, y la victoria pertenecía al Cordero que está sentado en el trono. Y ahora, incluso mientras el mundo presente se derrumba bajo el peso del pecado y el engaño, las piedras fundamentales de ese reino venidero ya están siendo colocadas. Cada alma que se aferra a la verdad, cada creyente que persevera en la fe, cada vida rendida a Cristo forma parte de la construcción de Sion. El Evangelio no está simplemente llamando a las personas fuera de las tinieblas, está preparando a un pueblo para heredar un reino que no puede ser sacudido. La séptima y última profecía de Enoc no es solo una esperanza futura, es un llamado presente. No estamos esperando el fin del mundo, estamos esperando el comienzo de uno nuevo, uno moldeado por la justicia, coronado con paz y gobernado con justicia eterna. Un nuevo orden está por llegar, el orden justo de Sion, y aquellos que soporten el sacudimiento, aquellos que venzan, no serán destruidos. Heredarán la tierra renovada. Esto no es el final, es el comienzo de la eternidad. Las 7 profecías de Enoc no fueron dadas para provocar curiosidad, sino para llamar a una última generación a la claridad. Revelan un mundo que se desmorona, un reino que se aproxima y un juez que se prepara para regresar. Estas no son ecos distantes del pasado, son alarmas proféticas, sonando en tiempo real ante nuestros propios ojos. Y cada uno de nosotros está parado en una encrucijada entre la verdad y el engaño, entre la rendición y la rebelión. Si este mensaje te ayudó a ver los tiempos con mayor claridad, no lo guardes para ti. Dale me gusta a este video para ayudar a despertar a otros. Comenta con tus pensamientos, leemos y valoramos cada uno. Compártelo con alguien que necesite ver lo que está ocurriendo. Y suscríbete para recibir más enseñanzas bíblicas y verdades proféticas. Gracias por ver, por buscar la verdad y por quedarte hasta el final. Que camines en sabiduría, permanezcas firme en la fe y seas contado entre los que perseveran hasta que venga el Rey.